Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Segundo vídeo dentro de la operativa del día 3 de septiembre, miércoles, Nasdaq, pero esta vez sesión de Nueva York. Un trade bastante interesante porque me va a ayudar a explicaros las dos partes que yo diferencio dentro de la sesión de Nueva York después de la apertura, ¿vale? Voy a empezar por ahí. O mejor dicho, primero vamos a explicar un poquito el escenario de la sesión, el escenario del día. Si visteis mi anterior vídeo, tenéis por aquí la sesión de Londres, que también la operamos. Hay una expansión que llegó al preview de high, luego se apoyó, y esto lo hace muchísimo Nueva York, en las ineficiencias dejadas en las subidas de Londres, ¿vale? En este caso un fair value up de H1, ¿vale? Coincidente con el Sell Liquidity Pre-Market, ¿vale? De ese inicio de la London Killzone, entonces, de la New York Killzone, perdonad. Entonces, simplemente vamos a estudiar lo que sucedió aquí en el precio, ¿vale? Para aprovechar este impulso, ¿vale? Entonces es una continuación, lo hace bastante, es un escenario de continuación siguiendo los patrones de Londres y te deja pues una serie de confluencias interesantes para operar, en este caso en Nueva York. Pero lo que os quería comentar, y lo importante, y creo que muchos no lo tenéis interiorizado y quizá este vídeo os ayude para entender cómo funciona la sesión de Nueva York, vamos a suponer que consta de tres partes, al menos la New York Killzone, ¿vale? Una parte de 8 y media hasta la apertura, donde se suceden noticias macro, ¿vale? Que sería esta de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí suele ser volatilidad, pero no tendencial, ¿vale? Hay muchas noticias, por ejemplo a las 2:30 hora española, a las 8:30 hora de Nueva York, antes del mercado hay muchas noticias normalmente a diario, ¿vale? Esto yo diría de no operarlo. Es una etapa en la que tenemos que estar estudiando, tenemos que estar analizando el mercado, tenemos que estar acostumbrándonos a estar despiertos y sobre todo ir viendo cuáles son los puntos de referencia y si, por ejemplo, está dejando divergencias con el S&P, que ahora veremos también como ejemplo, etcétera. Luego, si veis la línea vertical está aquí, esa es la apertura, sus 9:30, las 3:30. Por ejemplo, si estáis en España, os pongo el ejemplo, pero me consta que mucho me veis desde otros países, pero os animo a que, por ejemplo, en el TradingView os pongáis el horario de Nueva York. Creo que es interesante para, digamos, unificar todas las zonas horarias de los traders, ¿no?, que operamos en este caso. Tenemos una segunda parte, que esta sí va a ser importante, ¿vale? Y va a ser la parte que va desde la apertura hasta las 10. Una primera parte en la que lo importante es buscar manipulaciones. En este caso, después de la apertura, se suceden una acción del precio en el que casi a diario, por no decir siempre, se va a manipular, se va a mitigar liquidez, se va a intentar liquidar a los retails, a los minoristas, de todas las formas posibles, ¿vale? Ahora lo explicamos. Pasando después de 10 a 11 a una zona un poquito más de expansión o tendencial. ¿Y por qué digo esto? Porque después de recoger órdenes de la manipulación previa, ¿vale?, luego lo normal es que expandamos y que nos vayamos a el otro extremo de liquidez, tanto interna como externa. Entonces, en una primera media hora deberíamos buscar operar una estrategia orientada a esa manipulación. En una tercera etapa o una segunda etapa operativa después de la apertura de las bolsas de Nueva York debería estar orientada a una estrategia o a unos modelos que busquen continuación y no tanta manipulación, porque en principio lo debería hacer al comienzo de esa sesión, ¿vale? Entonces, este es un buen ejemplo y me vais a entender perfectamente por qué lo cuento así. Yo estoy por aquí, son las 2:30 en España, las 3 de la tarde, las 3:15, ya me voy marcando los sell liquidity relevantes pre-market, yo ya me voy marcando los high de los fair value de high time frame, de H1, en función de cómo se ha comportado Londres, que en este caso era de forma expansiva, donde se pudiera apoyar el precio. Marco esta zona que es el London High, ¿vale? El Buy Sell Liquidity Pre-Market también por arriba con un clean high bastante interesante que pudo manipular también por ahí y lo hizo, como estáis viendo, ¿vale? Abre y se viene para abajo, ¿vale? Aquí ya tenemos la primera zona posiblemente que pueda manipular. Ojo, que también se puede tirar para abajo y directamente venirse al siguiente punto, ¿vale? En este caso decidió quedarse aquí, ¿vale? Y por aquí estáis viendo que hasta las 10, que es justo aquí, no dejó absolutamente nada, ¿vale? No dejó nada, no dejó ningún tipo de setup, ¿vale? Sí que dejó muchísimas divergencias, ¿vale? Fijaros, a partir de aquí el precio ya empieza a despuntar en el Nasdaq, que es el de arriba, frente al S&P, que es el de abajo. Fijaros las divergencias que dejo.
el S&P a la baja, el Nasdaq al alza. Eso es una divergencia alcista de libro, ¿vale? De libro. Os explico un poquito lo de las divergencias. Tenemos un sell liquidity, tenemos una ineficiencia heading frame, tenemos una recogida de demanda a todas luces. Falta por confirmar, que ahí es donde entra el setup operativo que luego operaremos y que voy a explicar ahora mismo, ¿vale? Dentro de esas zonas, ¿vale? El sell liquidity, pues, para, digamos, simplificarlo, será una recogida de liquidez o una presunta recogida de liquidez. Es aquí donde tenemos que operar el activo que esté fuerte. Entonces, si operamos el Nasdaq, tenemos que asegurarnos de que al menos el S&P pues sea más débil. En este caso no es que sea una divergencia bajista para el S&P, porque no vamos a operar cortos por debajo de zonas de liquidez, sino que vamos a decir que hay una divergencia alcista para el Nasdaq debido a que en una zona idónea de recogida de órdenes de demanda está mostrando fortaleza, ¿vale? O también se puede explicar de la siguiente forma. Con esas divergencias podemos explicar que aquí, muy claro, en la segunda, el precio no tiene intención de seguir bajando, es decir, por debajo del anterior mínimo ya no hay órdenes de demanda que seguir recogiendo a precios más bajos. El mismo ejemplo es este, ¿vale? Si recordáis, el S&P bajó mucho más que el anterior mínimo absoluto, pero el Nasdaq nos está informando que por aquí ya no hay más órdenes que recoger, más órdenes por debajo de este mínimo, ¿vale? Entonces, ¿eso qué nos indica? Que lo hemos explicado ya en varios vídeos, que el precio solo está dispuesto a subir o que tiene la fortaleza de subir. Entonces, por eso las divergencias son una confluencia más muy válida y muy potente a la hora de buscar un setup de trading, ¿vale? Tenemos aquí cosas interesantes. La primera, aquí justo a las 10 se acaba la etapa en la que yo busco operar manipulaciones. ¿Por qué? Porque se ha podido manipular. De hecho, fijaros todos los rates que está sacando el precio dentro de la toma de liquidez y de la manipulación de las divergencias y demás. Yo no veo nada que a mí me indique que ha podido suceder un setup, y podremos ver ejemplos más adelante. Se dan muchísimos, es decir, toma de liquidez y rebote, ¿vale? No me indica nada, ¿vale? Tampoco estoy muy seguro de operar todo este impulso, que es un batiburrillo de velas, etcétera. Entonces aquí ya importante cambiar el chip. A partir de aquí ya intentamos buscar una continuación, una expansión hasta el otro extremo de la liquidez, en este caso, por ejemplo, el London High o el máximo del lunes, ¿vale? Ese liquidity superior. Y con toda la calma del mundo intentamos cambiar el chip a un escenario de toma de liquidez, manipulación, una serie de consolidación, manipulación y expansión, ¿vale? Que es lo que tenemos que buscar de 10 a 11. En este caso, fijaros qué interesante que justo a las 10 pega este subidón, revienta el CIS M1. Yo aquí ya no estoy pensando en operar manipulaciones, sino exigirle esa parte expansiva, ¿vale? Porque, por ejemplo, si se hubiese dado a las 9:35, 40:45, quizás sí podríamos haber entrado aquí, ¿vale? O en esta gran vela. En esta gran vela podría haber entrado, ¿vale? Queriendo buscar la parte de arriba. No habría salido mal, pero eso es un escenario muy agresivo relacionado con manipulación. Pero algo así se podría haber intentado, ¿vale? No habría salido bien porque justo fijaros cómo absorbió toda la oferta sobre el London High o el Buy Sell Liquidity, ¿vale? El pre-market, y revirtió la baja. Aquí yo estaba atento a dos cosas: divergencias que me demostrasen fortaleza del Nasdaq y posibles, ojo, posibles, porque esto no tenemos la bola de cristal, podría haber seguido bajando, posible fallo de nuevo lower low. Se da un fallo de nuevo lower low con una pequeña reversión por aquí. Lo que siempre digo, después de ese punto tenemos que exigirle al precio una especie de auditoría en el que a nosotros nos demuestre que, además de la divergencia, el fallo de nuevo lower low y el test, por ejemplo, a este Fair Value Gap de M1, ¿vale? Ya no hay más demanda que recoger en estos puntos inferiores, ¿vale? En toda esta zona. Y que el precio ya está dispuesto a subir. Ojo, me vais a decir, a esta zona no, porque ya la ha mitigado, a la siguiente, que es esta. Entonces, que el precio anteriormente me haya mitigado esta zona me encanta, porque ya seguro 100% que el precio no se va a venir aquí. Esta es la zona mínima, por así decirlo, pero aquí es donde está toda la liquidez, en el máximo semanal, en este Buy Sell Liquidity, aquí es donde está toda la liquidez. Entonces sí que me da margen para meter un trade cuando a mí el precio me indique que está dispuesto a subir. ¿Cómo es eso? Fallo de nuevo lower low,
tenemos aquí el impulso, que muchos lanzáis Fibonacci, por ejemplo, ¿vale? No llega al 0,5, no llega al 0,7, pero sí que realiza un test al Fair Value Gap M1 y nos deja pues esta vela, ¿vale? Tan chula que podemos, digamos, operar. Aquí ya me indica que el precio está dispuesto a subir, yo aquí meto la orden, ¿vale? Ya suficientes confluencias he tenido como para aquí meter el precio de la orden y buscar esa expansión que nos tiene acostumbrado el precio después de manipular una zona. ¿Por qué? Porque sé que estamos entre las 10 y las 11, que es donde el precio suele moverse de forma un poco más tendencial, dejando, como estáis viendo, esa especie de zigzag, 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 ¿vale? Con el objetivo de la liquidez superior. Y fijaos que bien funciona. O sea, al final tenemos aquí la consolidación, la manipulación, la expansión y la distribución. Una distribución de libro. Tanta oferta sale y tantas ventas en ganancias de esos trades por aquí abajo, que fijaros cómo tumban al precio. ¿Vale? Entonces, escenario muy interesante, sobre todo para haber obviado la parte manipulativa y haber cogido la parte expansiva, ¿vale? Aquí, cosas a mejorar, por ejemplo, pues perfectamente podría haber tenido mucha más paciencia, ¿vale? Y haber monitorizado el price action, por ejemplo, pues oye, mira, aquí te deja un rate, aquí te deja un pequeño rate. Voy a quitar esto. Aquí te deja un pequeño rate, te deja un envolvente. Entonces, fijaros que la prueba definitiva de que por aquí abajo ya ni más demanda que recoger, que el precio ya está dispuesto a subir, que aquí te está haciendo un test en Fair Value Gap, es esta envolvente, es preciosa, ¿vale? Esta envolvente la voy a poner así un poquito más cerca. Aquí se podría haber entrado incluso así, ¿vale? Y seguro que nos hubiese dejado más R's. Vamos a poner, a ver, 2,80 y pico, se podría haber forzado el 3 por aquí, ¿vale? Fijaros. ¿Que aquí podría haber subido directamente? Sí, ¿vale? Pero aquí hubiese dejado una reentrada perfecta, muy interesante, ¿vale? Y sobre todo, muy también seguro y que creo que es bastante eficiente, es que a partir del 2, aquí nos deja una zona con mucho oxígeno, mucho aire para tomar parciales, ¿vale? También algo interesante que, bueno, pues que analizar. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Este fue el trade de por la tarde, os lo voy a poner también por aquí porque creo que también podéis parar el vídeo, ¿vale? Y bueno, aunque lo tenéis en Twitter, pues podéis revisarlo, ¿vale? Podéis estudiarlo. Esto es lo que yo he seguido, ¿vale? Y todos los tips, todos los truquillos que hemos aquí explicado, ¿vale? Con el escenario, el setup, siempre empezar por un escenario, ¿vale? E ir para abajo, cerrando el embudo, estudiar el hidden frame, estudiar luego el escenario, que se adecue un setup. Podemos tener un hidden frame y un escenario alineados, pero que no haya setup, ¿vale? Entonces, buscar siempre esas confluencias y que tanto os ayudan. Lo que os iba a comentar también de forma rápida, por ejemplo, yo tengo aquí esa, digamos, estrategia, ese modelo de apertura a Nueva York, pero en el escenario expansivo, ¿vale? No tanto el manipulativo, que lo tengo aquí al lado. Fijaros que es muy sencillo, al final el setup es muy similar, pero cambiando un poco el chip, buscando a lo mejor, aquí perfectamente podríamos poner test a Fair Value Gap M5, test a Fair Value Gap M15, entra en juego los BPRs, entra en juego los Inversion Fair Value Gap. Esta es la liquidez que os lo he puesto como ejemplo para que lo veáis, la que yo intento tener en cuenta para tanto para la parte manipulativa sobre todo, como para los objetivos de la parte expansiva, que es este caso. Y luego los horarios clave, ¿vale? Que están en horario España, ¿vale? También me lo tengo que poner en horario Nueva York, pero fijaros que es lo que hemos comentado, de 3 a 3 y media, que es donde abre media horita antes de la apertura, que mínimo que estudiar y analizar el mercado, cómo está. Luego operas manipulación, luego operas expansión y cuando se acaba la New York Kill Zone apagas el PC, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo eso por aquí, espero que os haya gustado. Haré más vídeos como estos porque también los disfruto yo muchísimo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.